para nuestras 3 viajeras, doña Estel, doña Araceli y doña María Pastora, que están todavía disfrutando unos días más. Que Dios esté con ellas, las cuide y las proteja en todo. Bueno, la semana pasada estuvimos discutiendo la última parte de ese versículo 1 de 2 de Corintios 1, tratando de entender lo que quería decir, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y yo pregunté que si nosotros podíamos perfeccionar la santidad en el temor de Dios, y ustedes contestaron que sí. Que sí, eso es correcto, porque seguimos el modelo de Jesús, que es el que habita dentro de nosotros, y si seguimos sus pasos, pues vamos a ir siendo santificados, aunque el Espíritu Santo está también en nosotros y es el que nos va limpiando. Ahora vamos a ver los versículos del 2 al 12, donde vamos a ver el regocijo de Pablo. Hemos visto en esta primera parte de 2 de Corintios a Pablo enfogonado por todas las cosas que están pasando en forma negativa en la ciudad de Corintios. Pero ahora Pablo se regocija porque encontró información nueva. Y vamos a pedirle a... ¿Quién tiene Biblia? Vamos a pedirle a Emily que lea del 2 al 12. En 2 de Corintios 2 de Corintios 7, del versículo 2 al 12. Porque el versículo 1 era que estábamos discutiendo desde hace como 3 meses y no terminábamos. del 2 al 12 Del 2 al 12, sí. dice: admitidnos a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón, para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque os contriste con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamente, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Amén, amén. ¿Quién escribió Corintios?
Pablo. Pero no contestaron todos a la vez. Yo creí que iba a haber un coro. Pablo. Atiendan bien lo que está sucediendo aquí. El por qué que hacemos los estudios es para que entendamos mejor la palabra. Si tienen preguntas, háganlas, no se queden con ellas, háganlas. No entienden algo, mira, explica eso de nuevo, no lo entendí. Para eso estamos. En el versículo 2 empieza con admitirnos que a nadie hemos agraviado. Reconocemos. Entonces, agraviar. Don Félix, ¿qué significa agraviar? Lo que dice él, hacer daño. Hacer daño, eso es así. Hacerle daño a alguien de forma injusta, lastimarlo. O sea, verbalmente, porque se habla de verbalmente, se habla de distintas maneras. O a nivel de la Biblia, hacer que caiga en pecado. O sea, hacerle la vida difícil. Hacerle la vida difícil. De lo que hemos estudiado acerca de Pablo, y hemos escogido varias de sus epístolas, ¿tú crees que a Pablo se le podía acusar de hacerle daño a alguien o de hacerlo caer en pecado? Yo diría ¿No? que no. No, Eso es correcto, ¿no? A Pablo no. tenía mucho amor por la vida, ¿no? Eso sí. Podía ser terco, jafunfuñón, pero él vivía de acuerdo al Señor. Era una persona firme en su fe. Eso es así. Ahora quiero que vayamos al Evangelio de Mateo. Mateo 18. Y Ari va a leer del versículo 5 al 9. Mateo 18, 5 al 9. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Vamos al capítulo 18, versículos 5 al 9. Leo. Sí, por favor. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies y ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Ok. Acuérdense que estamos hablando sobre a nadie hemos agraviado, no le hemos hecho daño a nadie. Aquí en Mateo, Jesús está hablando y te dice, cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como esto, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se matara. En otras palabras. Ahora, aquí el niño, ¿a quién se refiere Jesús? ¿A un niño? No, a uno, que uno tiene que ser Cualquiera de como nosotros. igual. A uno de nosotros. Cualquiera de nosotros. ¿Y por qué nos dice niño? Porque hay que Somos ser hijos. como ellos. hay No que- solamente somos hijos de Él, Claro, bueno, somos nuevas criaturas. Estamos empezando, somos como niños. exactamente. Y Él quiere que nos protejamos. Vamos a proteger a estos nuevos creyentes. No los hagamos tropezar. Como dice mi esposa, no puedes hacer nada que vaya a afectar a esa nueva persona que está ahí. Tú eres tú que con lo que tú sabes, pues ya puedes corregir o enmendar cualquier cosa, pero ese nuevo
Ajá. va a afectar. Pero pregunto eso se refiere aquí más bien, yo creo que al nuevo convertido, al que está empezando. Correcto, el nuevo, el nuevo. Porque es que está empezando. Eso es así. Que está conociendo y está entrando en los caminos. Entonces, el 6 y el 7 te dice que mejor le fuera que se colgase una piedra y se hundiese en el profundo del mar. Y hay del mundo por los tropiezos. ¿Es necesario que tropecemos? Bueno, sí, es para bendición, para levantarte y darte cuenta de que lo que hiciste estuvo mal. Es que en la vida Pero está siempre llena va de a haber tropiezos. tropiezos. La vida está llena de Van a tropiezos. pasar situaciones siempre. Vamos a estar pasando Vamos a situaciones. pasar. Ahora, por aquí lo que Un está sinnúmero hablando de es que tú situaciones. seas de ocasión a otro, que tú lo Sí. hagas, que tú quizá con mentiras, con engaños, provoque. con calumnias. Yo creo que aquí se refiere a eso, no sé bien, pastor. Que sea que con engaños o Exacto. haciendo cosas tú haga que otra persona se vaya del evangelio por tus calumnias y quizás gente A sabiendas y a perseguidora sabiendas. y haciéndole daño a la persona para que caiga y esas cosas. Yo creo que aquí que vamos por ahí. Ahí. Sabemos que en el mundo vamos a tener tropiezos. Pero por eso dice, ay de aquel que haga tropezar. Y los hay. En las Ay iglesias, de y aquel los hay. que los haga A tropezar. eso me iba a hacer referencia yo. Que Y él entonces- está explicando, Ajá. que él está explicando que los conduzcan por buen camino, por su palabra, que no los dejen caer en, digamos, como en un bache. Entonces, ¿a quién le está hablando Jesús ahí? Le está hablando a todos nosotros, a todos los cristianos. A todo el mundo. Imagínate que un cristiano haga tropezar a un cristiano nuevecito. Lo más que lo hacen a veces. Por eso mismo. Y ese que haga eso va a ser juzgado por eso, en su debido momento. Pero es por la línea que habló Ari. Sí, por esa línea. Porque hay gente que entiende que así otros lo han hecho tropezar porque lo corrigen, porque los regañan, porque los exhortan. Y eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Si tú te sientes que tropiezas porque alguien te dijo algo por el tono, por el calor del momento, o porque fue sin amor o con amor, déjese de excusa. Aquí se está hablando de otra cosa, con Ya sé, engaño, premeditación, con con maldad. maldad. O sea que una persona que Con está en alevosía y Cristo, que se maldad. supone que no manifieste maldad, que no busque lo suyo, que de eso es lo que estamos hablando. Eso es así. No es de que te exhorten y te corrijan y te duele y te moleste. Eso no es hacerte tropezar. Ujú, Ahí te tropezaste tú porque te dio la gana. ujú. No es que la persona te esté poniendo una piedra de tropiezo. Y quiero aclarar que cuando habla aquí de que mejor se amarre Sí. y se tira al mar, Dios no está promoviendo que la gente se suicide. Eso viene ahora. Ah, viene ahora, pues te lo dejo. Viene ahora. Te lo dejo. Porque eso también lo quiero coger, lo de la piedra. Está mal. Te dice en el 8 y el 9. Si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. O si tu ojo es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. O sea, Jesús está hablando aquí que uno se automutile. No, entonces ¿de qué está diciendo eso? ¿Por qué está diciendo eso? ¿Qué razón? ¿Qué motivo? Jesús lo que está haciendo es una hipérbole. Está exagerando la nota para que nosotros podamos ver que en realidad no te está mandando a automutilarte, sino a tú mismo corregirte. Aquí en Primera de Corintios, Ajá. el 8 desde el 10 dice, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, con pues. quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. No hacerlos tropezar. ¿Qué lectura te da?
Eso fue 1 Corintios, 1 Corintios 8, del 10 al 13. del 10 al 13. 8 del 10 al 13, en 1 Corintios. Ahora volvemos al capítulo 7 de 2 Corintios. Dice que a nadie hemos corrompido. Esa palabra corrompido, ¿qué significa? ¿A qué se refiere? Corromper. Como dañar, como... Dañar. Podrir. ¿Qué nos sirve? Y aquí entonces, ¿a qué se refiere como corrompido? A nadie hemos corrompido. Cizaña, Ajá. palabras de discordia, divisiones, Ujú. gente que que está... ¿Ah? Insultos, bajar la autoestima. Sí, pero eso es menos sigiloso. Si tú me insultas se nota, pero cuando la gente está hablando mal de los demás por teléfono, en cuclillas, escondiditos, hablando mal sea de pastores o de hermanos, estamos hablando de la gente de la iglesia. Sí, todos son gente Y de la también hace iglesia. daño cuando es de la familia. O sea, Ujú. yo siempre he dicho que si tú no tienes nada bueno que hablar de alguien, mejor no hables nada, pero no lo hacemos. Mejor habla bien de la gente, busca qué cosas buenas tiene la gente y ya está. Pero entonces aquí estamos hablando de gente que corrompe. Podemos Y- corromper engañando. Pero es Podemos... que es engaño cuando, es más, hasta diciendo una verdad de la otra persona, algo malo, una verdad mala, estás haciendo daño. Ay, sí. Porque no estás en el lugar. Si tú tienes una verdad que decir, dísela a la persona. Ah, pues no me atrevo, pues cállese la boca. Pero no estés murmurando por ahí, hablando por ahí con otro, drenando y causando. Mire, cuando uno hace eso, mete al mismo diablo en todo esto. ¿Mm? Y tú crees que estás con Dios, y es que yo siento de Dios, es que Dios me revela esto. Mire, Dios no te ha revelado nada. Que tú viste o entendiste. Te pareció ver, te pareció entender, te pareció escuchar. Y vuelvo y recalco, y sea realmente cierto lo que te pareció ver, escuchar, etcétera, etcétera. Haz las cosas conforme lo enseña la Escritura, que es sentándose con la persona. Pero como eso no lo hacemos, preferimos entonces corromper. Eso se Habla. llama entrar en discordia También. hacia los demás. Pero el problema es que eso trae Sí, sí. revoluces en Por las eso trae congregaciones, discordia entre daños, entre los divisiones, hermanos. grupitos, Sí. malestar, ya no tienes ánimo ni de participar en nada, ya todo lo que oye o lo que dijo el pastor, eso fue por mí, eso fue por aquel, ya estás viéndolo todo como no es, Distorsionado. distorsionado, y eso corrompe, eso es lo que hace daño, exacto. la cera, y para entonces subsanar todo eso, No, son- cuando se puede subsanar algo, porque entonces hay 2 o 3 que se van por el Ajá, chorro sí. y por eso los perdemos, porque se dejaron llevar, influenciar de mala manera, y eso es bien triste. Tú corrompes a una persona sobornándola. Sí, eso no Corrompes a una persona hablando de esa persona, dañándole la moral, dañándole la integridad de esa persona. Pues como estaba diciendo el pastor, no estás tratando de corregir a la persona, sino que lo estás comentando con otros sobre esa persona, no se lo dice directamente a él. La integridad y la moral de esa persona va a quedar. Y si es mentira, lo que tú estás diciendo, peor Que todavía. es calumnia. Es calumnia. Entonces, chacho, usted es verdad. Difamación. Igual la envidia, amado, mire, cuando un hermano No dice la verdad que progresa en afecta el entonces la evangelio, familia. alégrese, caramba. Es para que nos alegremos. Cuando uno de nosotros pueda pararse al frente y pueda encender el altar, ahora mismo que Freire, ¿verdad?, está comenzando, uno debe alegrarse de eso y ponerse contento. Que lo Y hizo bueno, todo bien. está No, haciendo pero eso. cada vez que lo haga, lo va a hacer mejor. Claro, no es que lo señalemos, no que ay, pero es que no lo sabe hacer, no, es que eso no es que qué bueno que se atrevió, qué bueno que está ahí, qué bueno que a lo mejor la próxima vez lo va haciendo mejor, él mismo se va dando cuenta y va creciendo. Se supone que nosotros nos alegremos con eso, no es que lo murmuremos, no es que nos molestemos, pero como a mí no me lo dan, no, hermano, es que eso nos hace crecer en Dios, es que eso hace que nosotros maduremos como personas en el Señor.
que nos alegremos, que cada hermano progrese. Y que en vez de que sean los mismos los que tengan que participar, que hayan otras personas nuevas que también participen. Porque la iglesia no es de 2 o 3, la iglesia es de todos nosotros. Hoy día, en la comunidad cristiana, existen estos problemas. Es más, aún entre los líderes. Porque vivimos en un mundo donde el engaño, la decepción, la injusticia, la traición, la corrupción sexual, la corrupción moral, ya son algo como que normal que ocurra en nuestras vidas. Y se nos olvida a nosotros que nosotros estamos separados. Vivimos aquí, pero no pertenecemos aquí. Que tenemos, como dijimos en el versículo 1 de eso, perfeccionándonos en la santidad. Tú pones de tu esfuerzo para ser santo, no para seguir restregándote como los cerdos en el bache, en el fango. Eso es así. Vamos al versículo 3. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y vivir juntamente. Pablo, en vez de estar condenando a los corintios, les recordó su amor por ellos. Los amaba, vive afanado. Él desarrolló esa iglesia, él vivía, estuvo como 2 años o 3 metido en Corintios desarrollando esta iglesia. Él la amaba, pero tuvo que seguir su viaje porque él se pasaba sembrando iglesia. Y esa ida fue lo que causó que otras cosas entraran a esa iglesia. Pero él siempre está en la disposición de perdonar. Él nunca los dejó desamparados. Nunca, eso es así. Él siempre estuvo En su pensamiento, presente en la mente. Eso es así. Ahora el 4 te dice: mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Franqueza se traduce como confianza. O sea que él no perdió la confianza en los corintios. Sabían lo que ellos daban. Pero ¿en qué confiaba Pablo? Él tenía confianza en ellos, pero ¿en quién confiaba Pablo? En Dios, en Cristo, porque dice Filipenses 1:6 que él sabía que el que comenzó la obra en ellos, él la iba a terminar. Amén. Al igual que hace con todos y cada uno de nosotros. ¿Ok? Pero Pablo estaba lleno de gozo, sobreabundando. Ese Espíritu Santo en él hacía maravillas. ¿Eh? Pero ¿por qué también fue eso? Porque cuando estuvo allí en Macedonia se encontró con Tito, que él había... Cuando él envió la primera carta, la envió con Tito, para que se la llevara a los corintios. Y él sabía que la carta era dura, porque había que jamaquearlos un poquito. Y él se desesperaba por saber cuál había sido la reacción de ellos. Por eso salió a buscar a Tito a Macedonia y él lo encontró. Y Tito le trajo muy buenas noticias. Llegó contento y eso a él lo puso feliz. Como cuando la madre de Jennifer la vio, se le quitaron todos los dolores. Estaba recién operada. Pero esa es la felicidad que Pablo quería tener. Y la información, pues vamos a estar viéndola ahorita. En el 5 te dice: porque de cierto cuando vinimos a la Macedonia ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de adentro temores. ¿Qué conflictos podría tener Pablo en Macedonia? ¿Qué conflictos tendría Pablo en Macedonia? Quizás algún rechazo. Pues claro, había persecución. Por eso, y ahí pues eso... recordemos que él había perseguido. Chacho, ahí eso es lo primero. Y cuando tú eres rechazado, cuando tú eres perseguido, ¿tú descansas?
Duermes con un ojo abierto y el otro pues tratando de cerrarlo. Eso es así. Pero ¿quién le daba consuelo a Pablo? Dios. Yo, Fíjate que él dice en el 6, pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Dios te consuela, pero además de Dios consolarlo, le trajo a Tito. Y Tito era como si fuera un hijo para él. Como trajo buenas noticias. Y como trajo buenas noticias, mejor todavía. Pero Pablo era humilde. Pablo era humilde. Más que humilde. Más que humilde. Tito le dijo que el problema se había resuelto, que los corintios se habían arrepentido de su comportamiento y que aceptaron la carta que él les envió en forma positiva. O sea que, ¿cuál es el problema que existía en esta iglesia? ¿Qué fue lo que causó que Pablo enviara esa carta? ¿Se acuerdan cuál era la problemática que existía? si mal no recuerdo, era como un desacuerdo entre un grupo y otro. Ah, eso era parte, sí. Eso era Tenían parte. conflictos. Tenía conflicto. ¿Quién iba a ser líder? ¿Quién no iba a ser líder? ¿Quién era maestro? Y los falsos maestros enseguida Gritaron. se metieron y lo que comenzaron fue a desprestigiar a Pablo en todo lo que él hacía. Decían los falsos maestros que acusaban a Pablo de que se servía a sí mismo, de ser orgulloso, de que no era digno de confianza, de ser un predicador voluble que cambiaba, un día decía una cosa y el otro día decía todo lo contrario de lo que dijo el día anterior. En pocas palabras, tenían un mal concepto. Tenía un concepto que es que querían querían sacarlo. para ellos adueñarse Exacto, entonces de la de la iglesia. iglesia. Porque esa era la intención de ellos. Eso es así, eso es así. Pablo también encontró en la iglesia mucha inmoralidad. Encontró mucha hipocresía, eso era nada, eso es un pellizco de ñoco, todo lo que hacían. Los pecados ocultos y por sobre todo la idolatría que tenían. Y podríamos decir que Pablo no era de buenos cascos, pero él buscaba la manera de decir las cosas que las personas se lo pudieran tragar, que no le pasara como un trago amargo. Aún, Gritando a Cristo. aún yo creo, tengo entendido que habían hasta saqueos de los mismos, de los más poderosos. Entre ellos mismos. Sí, entre ellos mismos. Que habían- Porque ellos, había como una jerarquía en la iglesia. Que Pablo Pero fue impuesta por los falsos que maestros. Pablo restauró. Por Eso eso hace. era que le tenían envidia. Querían destruir la unidad que tenía la iglesia. Esa era la maldad que había allí. Pero Pablo estaba gozoso y feliz porque ya todo esto se había corregido. Fíjate cómo dice aquí en el 7. Haciendo saber, el 7, y no solo con su venida, sino también con la consolación de que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndoles saber vuestro gran afecto. O sea, que los corintios le tenían mucho afecto a Pablo. Quería que él volviera otra vez a Corintio y que reanudaran otra vez la relación que antes tenían. Dice también que vuestro llanto, o sea, lloraron, arrepentidos por los pecados que se habían cometido, de desconfianza en cuanto a él, y el distanciamiento que tenían.
vuestra solicitud por mí. Los corintios comenzaron a defender a Pablo contra los falsos maestros. De manera que me regocijé aún más. Vemos por lo tanto que cuando se deja desarrollar una situación peligrosa en una iglesia por no enfrentarse con ella, ¿qué sucede? Si en una iglesia se desarrolla una situación peligrosa y no la enfrentamos, ¿qué sucede? Se cae la iglesia. Se cae la iglesia. Y puede que no se caiga, pero va entonces a Debilita la fe disgusto. en los hermanos. Debilita la fe, los hermanos se van disgustando, como dijo el pastor, los hermanos se van yendo, Se empeora el problema. se empeora. Por eso los problemas, como dice, el toro se agarra por los cuernos para arreglar el problema. Hay que afrontarlo. Hay que afrontarlo directamente. Y dice en el 8, porque aunque os contristé con la carta, porque él sabía que la carta era pesadita, iba a los detalles del problema, no me pesa. Aunque entonces lo lamentaba, al principio lo lamentaba, pero había que enfrentar el problema como quiera. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Pablo no lamentó haber enviado la carta, pues sabía que la tristeza por su pecado los llevaría al arrepentimiento, y de ahí, del arrepentimiento, iban a volver a la obediencia. Pablo se regocijó, pues porque su carta logró su cometido. Que la gente vieran su falta, se arrepintieran de su falta y se reconciliaran entonces de nuevo con él. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. O sea que no tuvieron ninguna pérdida por causa de Pablo. Si tuvieron alguna pérdida fue por causa de ellos mismos. Él lo que hizo fue corregir y mejorar la situación en que estaban. Dale luz. Les dio luz. Es cuando, como uno castiga a un hijo, tú le puedes dar 2 o 3 nalgas y te duelen más las nalgas a ti que al mismo muchacho. Pero tenemos que corregirlo. Sí, pero hay que educarlo el por qué se está corrigiendo. Esa es parte. ¿Por qué Esa es la parte importante. se le está corrigiendo? No es la varita a fuetazo limpio. ¿Ah? En el guay. Y tú tienes que obedecerme porque a mí me da la gana. Y yo, espérate, eso no es ninguna razón. Pero eso es lo más que te decían. Por lo menos eso yo me acuerdo. Cuando me cogían a cojeazo limpio. Pues yo no era muy bueno que digamos, colorado al fin, imagínate. Ah, Yolanda, colorado somos buenos. Pero cuando castigan cuando castigamos a nuestro hijo, a nosotros nos duele. El padre también. Pero es bonito como lo dicen las mamás. Porque para las mamás los hijos son parte de sus entrañas. Y yo te doy porque te quiero y porque quiero corregirte. Que quiero lo mejor para ti. Y quiero lo mejor para Mi ti. mamá decía, la muerte mía, ver un hijo mío en el vecindario. Lo decía así con ese desprecio. A mí yo me acuerdo que la doña me regañó una vez porque le di una nalga a Jennifer que le dejé los 5 dedos marcados en la nalga. Yo cuando la vi, yo, diandre, la verdad que se me fue la mano. Y de ahí pues dejé de estar dando nalgas. Regañito con el dedo. Estudien, que es lo único que yo les puedo dejar. Ah, ¿y te acuerdas de aquello? También. Yo me acuerdo, pero yo lo veo. Yo lo veo. La carta lo llevó al arrepentimiento y a apartarse de los pecados y a restaurar su relación personal con Dios.
Y así es que vamos perfeccionándonos en santidad, en el temor de Dios, poquito a poco. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce la muerte. El arrepentimiento no puede ocurrir sin tristeza, sin quebranto por tu pecado. Tenemos que tener presente que nosotros, que antes éramos incrédulos, nos arrepentimos de nuestros pecados al principio de ser salvos. Y luego, ya de creyentes, nos arrepentimos de nuestro pecado de manera continua para mantener el gozo y la bendición de nuestra salvación con Dios. Cuando nos convertimos, ay, Señor, perdónanos, se nos bajaron los pecados. ¿Dejamos de pecar por ser creyentes? No, seguimos pecando. Pero tenemos a Dios que nos perdona si nos arrepentimos. Y nos vuelve a perdonar, pero nos volvemos y nos arrepentimos. Pero mire, Señor, ¿cómo vas a seguir pecando de la misma manera? Haciendo lo mismo. Hay que ganarse al Señor cada mañana. Es esforzarnos. Cada momento. Para eliminar totalmente. Para eliminar la desobediencia. Eso es crear conciencia. Crear conciencia. Porque, ¿Lo hacemos? bueno, no todos. No todos. Porque no todos. Pero es crear conciencia en uno mismo, sabiendo que si lo está haciendo mal, no se está engañando uno mismo. Y fallándole a Y Dios. no se está engañando uno mismo, está engañando a Jesús. Está engañando a Jesús. Eso es así. Fíjate, la tristeza de origen humano, de la carne, cuando nos ponemos así nosotros tristes, es por remordimiento. ¿Y por qué no da remordimiento? Pero Porque malo esa que falla- ha hecho. Porque nos Porque te cogieron haciendo lo malo. fallarle a Malo Dios. que ha hecho. Pero fue porque te cogieron, si no te cogen, Porque si no le cogen no pasa nada. no pasa nada. No bebieron, no me hicieron nada. Pero cuando te cogen, primero se te cae la cara de vergüenza. Ah, Es que- lástima. Es que a Dios no se le pasa nada. Ah, pero Dios te está viendo, pero tú crees que no. Mucha gente dice que no. Está ocupado con todos los demás. Hay que ir cara y duro y le importa un bledo. Le importa un bledo, eso es así. Nosotros los que no andan ni... Pero entonces, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está ese corazón que está pecando? Más duro que cemento. Son, como dicen por ahí, cristianos de la secreta. Son dos caretas. Lamentablemente. Lamentablemente eso es así. El versículo 11 me encantó. Porque aquí esto mismo, de que habéis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todos os habéis mostrado limpios en el asunto. Cuando el arrepentimiento es genuino, se manifiestan estas actitudes en las sus personas. acciones. Solicitud es diligencia, disposición. No puedo pecar, no quiero pecar. Dios, ayúdame para no pecar. Busca la justicia, le pone fin a la indiferencia frente al pecado y a la complacencia de la malicia y el engaño. Pero es que tú deseas que eso no sea de nuevo parte de ti. Y eres solícito. Como le decían a Josué, esfuérzate para que no caiga otra vez en ese pecado. Defensa. Dice que era... ¿Qué defensa presentaron entonces los corintios hacia Pablo? El deseo de limpiar la reputación personal. Le habían dañado la reputación a Pablo. Volvieron a restaurarla, callando, haciendo de callar a los falsos maestros. Se restauró la confianza y la seguridad de los demás al dar a conocer su arrepentimiento. Ellos mostraron su arrepentimiento. Le dan, mira, espérate, esto lo perdonaron. Ya lo están buscando, así que
El que estaba hablando mal de él, ese es el que estaba mal, no los demás. ¡Qué indignación! El arrepentimiento produce enojo contra el pecado. Cuando tú te arrepientes, te enojas de la manera en que habías estado viviendo. Te arrepientes, te desagrada, te da vergüenza. Porque no solamente tú estás haciendo mal, sino estás haciendo quedar mal a uno que es más grande que tú. Estás haciendo quedar mal a Dios. Dice la otra palabrota. ¿Qué temor? ¿A quién nosotros le tenemos temor? ¿A quién nosotros le tenemos reverencia? A Dios. Tenemos temor de Dios. Qué ardiente afecto. Es el anhelo ferviente. Es un deseo intenso del pecador arrepentido en restaurar su relación con Dios, porque sabe que la relación con el pecado se había acabado. ¿Qué celo? Y esto, cuidado, que se ha hablado mucho del celo. Es el apasionamiento que debemos de tener con Dios. Tanto debe ser ese celo que se aborrece a cualquier persona o cosa que hable mal o que le haga daño al objeto de tu afecto, de tu amor. Por Dios. Ese era el celo de Jesús cuando irrumpió en el templo a sacar a los vendedores. Era el celo, le dio ira, porque esa era la casa de Dios, que no es para eso. Y qué vindicación, que era vengar los agravios, es ver que se haga justicia. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. La esencia del arrepentimiento es limpiarnos de nuestros pecados. Como decía la predicación pasada, limpios de corazón, la anterior, la de 1 de diciembre, limpios de corazón. ¿Estamos nosotros limpios de corazón? ¿O buscamos, tratamos y nos esforzamos en que nuestro corazón se mantenga limpio? Eso es lo que debemos hacer. Debemos insistir en mantener nuestro corazón limpio, nuestra vida limpia, tener un celo apasionado por Dios. Debemos de buscar la santidad. Y aquí con los corintios tenemos un ejemplo de cómo ellos buscaban mantener su santidad. Ese último párrafo, todo lo que hicieron, su solicitud, su defensa, indignación, temor, ardiente afecto, celo, vindicación y limpio, es lo que nosotros, son los pasos más o menos que nosotros debemos de seguir cuando encontramos que hay un pecadito o un comportamiento que no honra a nuestro Dios. Y el 10 te dice, y repito el 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y para terminar, le voy a pedir al pastor la pechita para leer el Salmo 32. Si se acuerdan quién escribió el Salmo 32, nadie se acuerda quién escribió el Salmo 32. David. Y ese es donde él le está pidiendo perdón a Dios. Sí, ahora lo recordé. Ajá. Dichoso aquel a quien se ha sido perdonada su iniquidad y cuyos pecados han sido cubiertos. Dichoso el hombre a quien Yahvé no le toma en cuenta su pecado y en cuyo corazón no hay engaño. Por cuanto callé mis pecados, se consumieron mis huesos, mientras gemía todo el día. Porque de noche y de día tu mano se hizo pesada sobre mí,
y se convirtió en un dolor para quitarme la vida. Te declaré mis pecados y no oculté de ti mis transgresiones. Dije, confesaré a Yahvé mis transgresiones y tú perdonaste todos mis pecados. Y esto, todo aquel escogido por ti, ore a ti en tiempo aceptable. Ciertamente la violencia de las caudalosas aguas no se acercará a él. Tú eres mi protector, tú me guardarás de mis adversarios, harás que me rodeen gloria y salvación para que yo te reconozca. Te haré saber el camino por el cual habrás de ir y mis ojos pondré en ti. No sean como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento, que tienen que ser sujetados con freno desde su juventud, pues de otro modo nadie se acerca a ellos. Muchos son los dolores del inicuo, pero el que pone su confianza en Yahvé, la misericordia los rodeará. Regocíguese, oh justo, y deleites en Yahvé, denle en alabanza todos los de corazón íntegro. Así que, hermanitos, tenemos que luchar por la santidad, seguir la santidad y mantenernos con el corazón limpio. Amén. Amén. Anuncios. Anuncios. El domingo tenemos cultazo. Tenemos culto. Predica el pastor. Predica el pastor y enciende la pastora. Sí. Eso es el domingo. Petición por la hija mía Nicole, que no me habla. Amén. Hay otra cosita más. Ay, que no traje. Tú me dijiste que traje.